iglesia es una iglesia paciente, ¿verdad? Amén, qué bueno. Santiago capítulo 1, versículo 19, 20 es el texto base en esta mañana. Con su Biblia, y el que no la traiga el día de hoy puede pasar, y aquí traemos algunas que compartir. Y dice así, en el nombre de Jesús: mis hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano, así dice en el 20, no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder de salvar su alma. Amén. Una vez más, quiero que entiendan, dice Santiago, que debemos de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y más lentos para enojarse. En el 20 nos dice que el enojo humano no produce rectitud que Dios desea. Así que quiten, o sea, la palabra de Dios nos dice quiten, diga conmigo, quiten todo eso, todo ese enojo, todo lo malo, todo lo sucio, y acepten con humildad, diga conmigo, humildad, que es la palabra de Dios que se ha sembrado en el corazón, porque dice que tiene poder. A ver, levanten su Biblia. Usted tiene el poder, levanten su poder. Amén. Levanten su poder. Les diría que levantaran el celular, porque muchos se basan en el celular, pero se vería muy raro. Pero esta palabra dice que tiene el poder para salvar su alma. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fuerte aplauso a nuestro Padre, amén. Si alguien de su lado ve que se está durmiendo, ayúdeme, por favor. De aquí puedo ver que varios se duermen y algunos mastican chicle. Gloria a Dios. Bueno, entonces el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que se ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder de salvar su alma. Y sigue en el siguiente versículo que también es interesante. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en fuerte, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Cuando nosotros no ponemos en práctica lo que sabemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Gloria a Dios. ¿Alguien me puede apoyar en buscar dónde se encuentra la palabra raíz de amargura? A ver, por ahí pueden googlearlo. A ver, por ahí me pueden apoyar. Raíz de amargura vino ese ratito en mi mente y ya no me dio tiempo de buscar. Gloria a Dios. Entonces, una vez más, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Dile al que tienes a un lado, dile: no te enojes. Pero que sea así recíproco. No te enojes. No se enoje, hermana. No te enojes, hermano. O dile como dice en la televisión: bueno, pero no te enojes. ¿Quién lo dice? ¿Verdad? ¿Qué es el enojo? El enojo es una emoción, es una respuesta primaria del organismo y básica. Se activa por nuestros pensamientos, por los sucesos que vivimos. Se asocia con la rabia, el enojo se asocia con la rabia, la ira, el resentimiento, la furia, la irritabilidad, ultraje, el cólera, indignación, fastidio
hostilidad. Todo este enojo está relacionado con todo lo que acabo de decir. Rabia, ira, resentimiento, furia, coraje, cólera, indignación, fastidio, hostilidad. ¿Y cuáles son las consecuencias de la ira, del enojo? Las consecuencias son la agresión, la hostilidad y el enojo. Consecuencias de la ira, del enojo es la agresión y la hostilidad. Y también quiero compartirles cuáles son esas respuestas fisiológicas. A ver, vamos a hacer ese ejercicio. ¿Qué sientes cuando te enojas? ¿Qué es lo primero que pasa en tu mente? Cuando estamos enojados fisiológicamente, ¿qué sientes? Algunos pueden ponerse de color rojo, ¿verdad? Algunos aprietan. ¿Quién aprieta los dientes así? Ay, ¿verdad? Dice que se activa el sistema nervioso simpático. Investiguen qué es ese sistema. Es decir, el incremento de la frecuencia cardíaca. A veces el enojo, cuando ya no se puede controlar, llegamos a un incremento de esa frecuencia cardíaca, de la presión sanguínea, tensión muscular. Hay algunos que se ponen tan tensos que no pueden controlarlo, ¿verdad? Enrojecimiento de la piel. Y también puede ser que el calor del rostro. ¿A quién le pasa? Todos hemos experimentado el enojo o no. Es una emoción natural del ser humano. Gloria a Dios. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Amén. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Quiere decir que nuestro cerebro libera neurotransmisores como la dopamina, el glutamato, etcétera. Y eso es nuestra primera respuesta fisiológica. Gloria a Dios. ¿Qué órgano, esto es interesante, qué órgano se daña con el enojo? ¿Qué órgano creen que se dañe con el enojo? Amén. Con el enojo dice que repercute directamente en el funcionamiento de tu corazón. Cuando tú te enojas, cuando eres muy colérico, con mucho resentimiento, furia y no tienes ese control, lo único que estás haciendo es que ocasionemos un paro cardíaco, un daño al corazón. Por eso también se considera que el estrés está fuertemente ligado a estas enfermedades cardiovasculares, porque el enojo influye de manera muy significativa entre el estrés y la ansiedad, y de ahí se derivan más problemas. ¿Dónde se aloja el enojo en el cuerpo? Ya lo decíamos, en las mandíbulas. También hay una especie de fuego. No sé si alguien ha experimentado una especie de fuego entre el estómago y el pecho. Amén. Y se tensan todas las extremidades. Gloria a Dios. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Y el enojo se manifiesta físicamente, como ya lo vimos, en la parte superior de nuestro cuerpo. Mientras que lo contrario, lo que es la felicidad, el amor, está comprobado que recorre todo tu cuerpo. Amén. Y esa felicidad y ese amor lo podemos encontrar en Dios, ¿no es así? Amén. Dice Santiago 1, 19 al 20: mis hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Lo que Santiago nos está diciendo es que tengamos consciente de lo que estoy escuchando, o tener consciente de la emoción que estamos viviendo. Amén. Consciente de lo que voy a hablar, consciente de la reacción que voy a tener. Escuchar, hablar
y reaccionar. Amén. Y voy a tener esas reacciones importantes porque de ahí tiene que ver mucho la manera de cómo yo me maneje hacia los demás. Gloria a Dios. Santiago 1:19. Mis hermanos, quiero que entiendan. El Señor nos dice, nos habla en esta mañana que entendamos. Di conmigo que entendamos. Que entendamos a escuchar, a hablar y a reaccionar. ¿Qué circunstancia nos ha enojado más? Analicemos un poco, ¿verdad? ¿Qué circunstancias me ponen en un momento tan vulnerable, enojado, airado, que no puedo controlar? Esto no es fácil para muchos hermanos. A veces esta es una conducta aprendida de los padres o de personas cercanas. ¿Cómo reaccionamos ante el enojo? Amén. A ver, ahí analicen cómo mis padres reaccionan ante el enojo. ¿Cómo estoy aprendiendo de ellos? Qué interesante, ¿verdad? Porque a veces es una conducta aprendida. Algo que yo aprendo de mi padre, de mi madre, que al momento de que le dices algo, ¡pum!, se enciende. Y luego vienen consecuencias, ¿verdad? Hablan palabras que no quieren decir, se enojan, avientan, a lo mejor hacemos un berrinche. Y esa manera como nosotros como padres les damos ejemplo es que así se resuelven las cosas. Y es una cadenita que va de generación en generación. No es fácil para el ser humano controlar el enojo, pero sí es posible. Amén. Diga conmigo, es posible que ya no me enoje. Es posible. Salmos 37:8 dice: domina tu enojo, no sea que obres mal. ¿Qué debemos de hacer? Dominar nuestro enojo. Salmos 37:8. Domina tu enojo. ¿Qué sucede cuando te enojas, hermano? Puede ser que golpeemos la puerta, que nos desquitemos, que nos estresemos demasiado, que le peguemos a un hijo. Esa es una manera de sacar ese enojo, ¿verdad? Hay hijos que cuando les llamamos la atención o se enojan, quizás van a su cuarto y empiezan a golpear todo lo que está a su alcance, a su alrededor. ¿Quién hace eso? ¿Quién le pasa? Amén. Domina tu enojo, no sea que obres mal. Estaba yo en una clase interesante precisamente hablando sobre esta reacción del enojo y hablábamos sobre el tema de regulación emocional, es decir, cómo puedo yo controlar mi ira, cómo puedo yo controlar mi enojo. Y una de las compañeras mencionaba que daba un ejemplo de lo que es no tener inteligencia emocional y lo que es tener inteligencia emocional. Y bueno, pues a mí me llamaba la atención con todo esto que está muy pues en redes y todo lo que sea en deporte, ¿verdad? Y me llamaba mucho la atención que ella mencionaba los casos de los pilotos de la Fórmula 1. ¿Quién le gusta la Fórmula 1? A ver, amén. Y compartía, ¿no?, estos casos. Decía, no, pues yo veo que Checo Pérez, jugador, piloto mexicano, ¿verdad? Él cuando pierde una carrera o cuando tiene un percance en la carrera, en el trayecto, pues a lo mejor sí se enoja, pero está tranquilo, ¿verdad? Tiene una emoción controlada, sabe controlar su enojo y su ira, porque todos como ser humano nos podemos enojar, ¿no? Se enojan con uno mismo. Entonces esta compañera decía que Checo Pérez pues tenía una buena regulación emocional.
Sin embargo, la contraparte, y mencionaban a este piloto llamado Verstappen. ¿Quién conoce a Verstappen? Amén, allá el hermano. Verstappen es un jugador de la Fórmula 1, un corredor, un piloto de los mejores pilotos. Y decía que ella vio cuando un día este jugador, estando ya en la carrera, tuvo también un accidente, un percance, o perdió la carrera, y su reacción al no poder tener resultados favorables o poder ganar la carrera, dice que empezó a golpear su auto a patadas. ¿Vemos la diferencia? Cómo este hombre, siendo pues una estrella, ¿verdad? Un ganador ya en varias competencias, no puede regular esa emoción, esa ira y ese enojo. Imagínense el momento en que se baja de su coche y lo que hace es aventar patadas y no tener el control. Ese es un claro ejemplo de cuando hay control emocional y cuando no hay control emocional. Una reacción más consciente o una reacción agresiva, ¿verdad? Pero como nosotros analizamos un poco qué hay detrás de esa emoción, por qué reacciona este jugador así, si tiene varias victorias, si es muy bueno para pilotear, ¿verdad? Su auto, ¿qué está pasando? Entonces, analizando un poco de su historia, de su vida de este piloto, según las redes, dice que este jugador vivió una infancia de maltrato. Un maltrato tanto psicológico como físico. Todo recibió maltrato físico y psicológico por parte de su padre. Todo para convertirlo en el mejor piloto del mundo. Hasta ahí vamos entendiendo. Dice que su padre obligaba a este niño de 9 años a que, a pesar de que hiciera frío, él tenía que practicar. Dice que el niño, cuando ya se sentía que sus manos ya no le daban, que estaban súper congeladas, preguntaba a mi hijo: ¿de dónde es este piloto? Decía que era de Holanda. Entonces, si ustedes lo ubican, es un país muy frío, muy helado. Entonces dice que el padre lo obligaba a que practicara pese al ambiente que se estaba viviendo. Aunque se congelaran sus dedos, el papá era muy estricto en esa área. Dice que el papá lo dejó un día abandonado en el camino de regreso a casa por no haber ganado esa competencia. El enojo y la decepción de su padre, su frustración porque mi hijo no ganó esa carrera. Imagínense, edad de 16 años. Entonces, el enojo se transmite, hermanos, el enojo se transmite. El enojo se transmite y lo aprendemos de nuestros padres. ¿Cuántas personas no traemos o traen un patrón así, de mucha agresividad? Y este es un claro ejemplo de los patrones allá en el mundo, ¿verdad? De cuando uno vive con mucha hostilidad en casa, mucha agresión, nosotros o somos conscientes para cambiarlo o lo repetimos. Domina tu enojo. Domina tu enojo. Salmos 37:8. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Efesios 4:26. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Sigue diciendo: tengan cuidado y no vivan como necios, sino como sabios. Cuando tú te enojas, tienes que poner un alto y decir y analizar en el momento: ¿qué es lo que estoy sintiendo? Estoy sintiendo este ardor aquí, me está ardiendo la cara, no precisamente de guapo, pero me está ardiendo de coraje,
me estoy encendiendo cuando mi esposo me manda, me dice algo o me quiere corregir. ¿Qué pasa? Analiza, porque seguramente eso lo aprendiste en casa, de cuando mamá regañaba a papá o cuando papá regañaba a mamá, y la reacción era un desastre. Y eso puede ser que lo volvamos a repetir. Por eso la palabra de Dios siempre nos hace mucha hincapié de todas estas emociones. No pequen al dejar que el enojo, es decir, cada uno de ustedes tiene el control, ¿sí? Tiene el control de dejar que ese enojo llegue más allá o que se detenga. Amén. No permitan que el sol, cuando ustedes van allá afuera, pónganse frente al sol y que les dé, ¿qué pasa? Ciega a nuestros ojos, ¿no? En alguna tenemos eso, nos ciega. Cuando el sol, por eso nos dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Tengan cuidado y no vivan como necios, sino como sabios. Vive como sabio, hermano. Dile al que tienes, vive como sabio. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Nosotros como hijos de Dios, el saber controlarnos es el resultado de la madurez espiritual que tengo. Cuando nosotros sabemos controlar, es decir, que el Espíritu del Señor está obrando en nuestra vida. ¿Cuántos dan alabanza en esta mañana? Denle alabanza al Señor, no se duerma. Santiago 1:19 nuevamente nos dice, hermanos, rápidos para escuchar. Escucho, analizo, determino si eso incómodo o esa situación es para mi bien o no. Analizo, diga conmigo, analizo o lo desecho, ¿verdad? Lentos para hablar, es decir, después de escuchar no me precipito a hablar. ¿A cuánto nos pasa que escuchamos y ¡pum! Como una bomba, como cuando el boiler explota? No sabemos escuchar y hablamos inmediatamente. Es decir, después de escuchar, de hablar, lentos para hablar, es decir, después de escuchar no me precipito para hablar, analizo para hablar tranquilo y con sabiduría. Qué complicado es esto. Podemos tener respuestas buenas o malas, aguas cuando hablamos de más o cuando no analizamos la situación. ¿Qué respuestas malas, malos entendidos? ¿No? Que nuestra respuesta ayude a generar ese ambiente cálido, que a veces hay enojos por malos entendidos y no hay ese lenguaje asertivo, esa manera de comunicar tranquilamente, sabiamente y con humildad. ¿Sabes lo que va a suceder cuando tú aprendas o cuando aprendamos a tener conciencia del enojo? Lo que va a suceder es que te liberas. ¿Qué te liberas? El Señor le dijo a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿A quién tienes al lado? Dile, ¿tienes acaso razón para enojarte? Ay, sí, yo tengo mucha razón para enojarme. Los de allá arriba, ¿tienen acaso razón para enojarse? El enojo, nosotros acá en psicología lo vemos como una protección. Detrás del enojo hay cosas previas. Hay personas que son muy perfeccionistas y que cuando les sale mal el enojo,
o que no quieren dar a conocer lo vulnerable, lo débiles que son, entonces pongo mi enojo para que todos vean que soy fuerte. Eso es lo que sucede. El sabio domina su enojo. Diga conmigo, el sabio domina su enojo. Y sigue diciendo, el tonto no controla su violencia. Yo quiero ser sabia. ¿Cuántos quieren ser sabios? El sabio. Pero el tonto no controla su violencia. Ya veíamos el caso, ¿verdad? La blanda respuesta aplaca la ira. Cuando tu hermano en la carne, tu mamá, tu papá, ves que ya están descontrolados, o que tú estás en ese momento de la situación, puedes tú ayudarle dándole una blanda respuesta, no poniendo más leña al fuego. Esa es una estrategia muy hermosa que la palabra nos da. De hecho, ya estamos aprendiendo a hablar, a escuchar y a responder. Domino mi enojo, lo controlo y sé que la blanda respuesta va a aplacar la ira. ¿Cuántos pueden poner en práctica esto? ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Cuántos pueden decir, cuando yo vea el enojo, yo voy a saber qué hacer en el momento? Cuando yo vea el fuego tan encendido, voy a saber qué hacer en el momento. No vaya a hablar al 911, traer los bomberos, ¿verdad? Usted sabe de qué manera, por medio de la escritura, saber dominar el enojo. ¿Estamos entendiendo? El sabio domina su enojo. Ejemplos de la escritura sobre personajes que reaccionaron equivocadamente debido a su enojo. Amén. Caín, dice la palabra que Caín, en su enojo, ¿qué sucedió? Mató a su hermano. Caín en su enojo mató a su hermano. Los hermanos de José en su enojo lo golpearon y lo vendieron. Simeón y Leví asesinaron con crueldad. Saúl se enojó y trató de matar a su hijo. Jonás entró en depresión y amargura por su enojo. Jacob y Juan en su enojo pidieron la muerte de alguien. Vamos a ver esa escritura en Lucas capítulo 9, versículo 53. Del 51 comencemos a leer, dice así: como se acerca el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir ¿a dónde? Lucas 9:51. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacob y Juan vieron esto, le preguntaron al Señor Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Qué impresionante, ¿verdad? Estos hombres de Dios, al ver que no quisieron recibir a Jesús en el hogar, ellos se enojaron, se molestaron, a tal grado de que dijeron:
¿Quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Imagínense a qué grado fue el enojo de esos hombres al decir: quiero que el fuego los destruya, que caiga fuego y los destruya. Qué momento, ¿verdad? ¿Alguien piensa igual? ¿En nuestro enojo pensaremos igual? Le pedimos al Padre: destrúyelos. En nuestras oraciones es: repréndelos, Señor. Estoy enojado, enojada con Él, pero haz algo para que los reprendas. ¿Podríamos llegar a tal grado de enojo que hagamos que nuestras oraciones sean pidiendo a Dios que sean castigados? Quizás haya personas así que en su enojo, en esa raíz de amargura, ¿quién ya localizó raíz de amargura? ¿Qué dice? Hebreos 12:15. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuídense, cuídense que esa raíz de amargura no florezca, no esté en el corazón, porque cuando hay ese enojo, esta ira, nosotros tal vez pensemos ahí: destrúyelo, Señor, y esa raíz de amargura envenene a todos los demás. Inconscientemente hacemos eso, hermano. Cuando nos preguntan sobre aquel que nos hizo enojar, lo que sale de nuestro interior es esa amargura, algo que por dentro se está dañando, pudriendo, y ahora yo comienzo a hablar de mi prójimo con amargura, con ira, con resentimiento. Ya lo veíamos. Colosenses 6:13: sopórtense unos a otros, ustedes son llamados a vivir en paz. También en la iglesia, ¿verdad?, surgen situaciones que muchas veces no sabemos cómo manejarlo, pero la palabra del Señor nos dice: soportémonos unos a los otros, no nos enojemos, aprendamos a vivir en paz, porque para eso hemos sido llamados. Todos hemos sido llamados para soportarnos y para vivir en paz. Aunque haya cosas que no te parezcan, que no te gusten de los demás, tienes que aprender a ser sabio y a soportarnos unos a los otros, porque para eso el Señor nos ha llamado, en vivir en paz. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Padre. Soportémonos unos a los otros, ustedes son llamados en vivir en paz. ¿Qué estrategias nos dan la palabra para que yo pueda controlar ese enojo? Número 1, poner en práctica. Diga conmigo: poner en práctica. Recordemos que si nosotros lo leemos y no lo ponemos en práctica, ¿qué sucede? Nos engañamos a nosotros mismos. Número 1, ponerlo en práctica. De lo contrario, nos engañamos a nosotros mismos. Número 2, escuchar. Escuchar y hablar con sabiduría. Lentos para escuchar. Amén. Y para hablar. No es malo que expresemos con las personas nuestro enojo, pero cómo lo expresamos es lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Escuchar y hablar. Número 3, aceptar la palabra con humildad. Aceptar lo que la palabra me dice con humildad. Número 4, controlar. Si te controla esa ira, ese enojo, dice
Efesios 4:26, que estamos pecando. El no controlar el enojo e irnos a dañar a los demás o dañarme a mí mismo es pecado. Y número 5 es el amor. Porque el amor, dice su palabra, cubre todas las ofensas. Diga conmigo, el amor cubre todas las ofensas. La blanda respuesta, ya lo veíamos. Los que procuran la paz y siembran semillas de paz recogerán una cosecha de justicia. Si tú siembras rencillas, siembras enojo, seguramente lo cosecharás. Pero si nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el mayor, comenzamos a sembrar semillas de paz, lo único que vas a recoger es una cosecha de justicia. Eso, lo que tú siembras en tu corazón, eso es lo que vas a dar. Si hay amargura, daré amargura. Si siembro semillas de paz, seguramente brotarán de mí esa paz y cosecharé la justicia. Di conmigo, yo quiero sembrar paz. El amor cubre todas las ofensas, hermano. El odio, dice su palabra, provoca peleas. Pero el amor cubre todas las ofensas. Hoy hemos entendido la palabra del Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor de ti? Es la paz en tu interior. Es que aprendamos a manejar el enojo, la ira. Y si detrás de esa ira, detrás de esa ira, de ese enojo, hay resentimientos, hay coraje contra mi padre, contra mi madre, contra mi hermano, que traigo arrastrando de muchos años, es el momento que lo pongamos delante del Señor y que el Señor vaya quitando ese resentimiento, esa ira, ese coraje. Porque eso a la larga tú lo puedes transmitir a las siguientes generaciones. Y Dios siempre nos está hablando en su palabra. Renovémonos constantemente en el Señor. Acerquémonos al Señor, a su presencia, porque ahí el Señor nos dará paz y descanso. Y en ello, hermano, encontraremos el perdón. Voy a saber perdonar. Voy a aprender a perdonar también, porque muchas de las veces el enojo nos ciega, como cuando el sol nos da, y no podemos perdonar. No sabemos perdonar. Y Dios siempre quiere que nuestro corazón esté en paz con todo. Para eso hemos sido llamados. Vamos a ponernos de pie y con un aplauso al Señor por su palabra que hoy nos da. Digámosle al Señor: Padre, quita todo enojo, todo resentimiento, toda ira que quizás haya en mi corazón que no me permite gestionar esta emoción. Dios nos da la sabiduría, pero depende mucho de uno hasta dónde quiere llegar. Vamos a orar con tus manos en alto. Amado Padre, necesito de tu presencia. Necesito de tu presencia. Me has dado esta palabra, pero si en mí no hay esa práctica, Señor, solo me engaño a mí mismo. Hoy quiero, Señor, que esta palabra, Señor, yo la pueda poner en práctica y que mi corazón, Señor, se someta a tu voluntad. Que tu presencia, Señor, cubra todas mis necesidades. Que tu presencia, Señor, me llene. Hoy llénate de la presencia del Señor. No vengamos a ese lugar a ocupar solamente esta silla
Entre en la presencia del Señor, joven, hermana, hermano. Entremos a su aposento y digámosle: necesito que tú domines mi temperamento, que tú moldees mi carácter, Padre, para poner a prueba, Señor, todo lo que me has enseñado. Oh, aleluya. Ahí donde estás, habla con tu Padre, que Él todo lo escucha. Ahí donde estás, habla con el Señor. Si hay algún familiar que le cuesta dominar esto, ora por él. Ponlo en las manos del Señor. Dale estas sabias palabras que le van a ayudar en su vida. Oh, mi Dios, hoy quitamos todo ese enojo y esa ira. Hoy quitamos todo aquello que estorba en el corazón, en el nombre de Jesús. Oh, el poder de tu presencia se manifieste sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a hablar con mansedumbre y con paciencia, con humildad, porque es el fruto de tu Espíritu en nuestras vidas. Oh, aleluya. Habla con el Padre, joven. Habla, ora por los tuyos. Habla con el Señor. Ayúdanos a soportarnos unos con los otros. Ayúdanos a soportarnos, Señor, y a dominar, Señor, nuestro temperamento. Dile: mi corazón te lo entrego. Mi corazón te lo entrego. Todos con nuestras manos en alto. Deja que la presencia fluya. Levanta tus manos, joven. Levanta tus manos. No tengas vergüenza.